¿Se ha sentido alguna vez desanimado por la presión de la culpa? Escuche con atención las siguientes palabras. Si ya pidió perdón al Señor y vive amargado por sus pecados pasados, no siga destruyéndose ni permitiendo que Satanás lo acuse. Comience a hacer lo que es correcto. Nunca es tarde para comenzar. El pensamiento que acaba de escuchar es solamente una pequeña porción de esta serie de mensajes expositivos basados en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. Juan escribió este libro bajo la inspiración del Espíritu Santo mientras estaba aislado en Patmos. Hoy enfocaremos en nuestro amor por el Señor. Cuando este se acaba, es imposible que pase desapercibido. El Señor no quiere alianzas. Él quiere estar en el lugar prioritario. Si usted se lleva bien con las personas, es un aporte en la comunidad, sirve en la congregación, pero si ha perdido su primer amor por el Señor, algo importante anda mal. Le invitamos a escuchar el mensaje titulado Casi todo bien, pero algo importante mal. Alfred Kilmer escribió muy poco porque murió muy joven, pero los amantes de la literatura pueden apreciar su gran obra literaria. Aunque estuvo en este mundo solamente 32 años y murió víctima de la Primera Guerra Mundial, dejó un gran legado poético. Él escribió una pieza literaria muy nostálgica, no es tan profunda, pero ciertamente nos trae algo de misterio a nuestras vidas. Escuche lo que él escribió. Siempre que camino por senderos misteriosos y paso por una pequeña hacienda con sus tejas negras y rotas, supongo que han pasado cientos de años, pero siempre me detengo por un minuto y observo con detenimiento aquella casa, esa trágica casa, la casa en que nadie habita en su interior. Este escrito nos presenta un tenor nostálgico, ¿cierto? Es que conocemos lo que normalmente debería ser una casa. Usted y yo lo sabemos. En las casas hay personas, hay vivencia. Todos sabemos que una casa es construida para ser un albergue en la vida. Y sin la vida en su interior, una casa es un lugar con un corazón roto. Las casas son lugares que se construyen para que en ellas se oiga la risa de los niños. Sus paredes deben estar impregnadas de aquellas, de la conversación de un esposo y su esposa. Tal vez el ruido del fuego al quemarse la leña en esos tiempos duros y fríos de invierno. Es trágico ver una casa vacía que se destruye con el paso del tiempo y por la inclemencia del clima. ¿No es cierto? Es terrible ver una casa que paulatinamente se va destruyendo. Se ven las marcas de la destrucción en ella. Pero hay algo mucho más trágico que una casa vacía. Hay algo mucho más trágico que una casa que se destruye, porque ya no vive nadie en ella. Y sin duda alguna nosotros alguna vez hemos visto una casa de esta naturaleza. Son lugares tristes, abandonados, destruyéndose poco a poco, sin calor humano. Cuando alguien observa eso, tiene una sensación de tristeza, tiene una sensación de desconsuelo. En el mundo deben existir cientos de poemas y canciones, miles, mejor dicho, pero aquellos que tocan este tema en particular me llaman la atención. Hablan de desolación, leer poemas, escuchar canciones cuya letra habla de una casa que quedó vacía, abandonada, un lugar donde ya no existe el calor humano, el calor de las relaciones familiares saludables. Siempre que escuchamos algo así, nos conmueve. Pero como dije, queridos, hay algo mucho más trágico que una casa sin vida. ¿Quiere que le diga qué es? Es una iglesia sin amor. ¿Sí me escucho bien? Hay algo mucho más trágico que una casa sin vida. Es una iglesia sin amor. No creo que exista lugar más desesperante que una iglesia sin amor. Volvamos al primer siglo. Supongamos que Cristo está caminando
por allí, por las calles de una ciudad, y está visitando las iglesias, supongamos que va hacia Asia. Y el yo soy, el Alfa y la Omega, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, se para en la bahía y mira sobre sus hombros y ve una gran iglesia. Esta congregación rompe su corazón. Rompe su corazón. Toca lo más profundo del corazón de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es una iglesia a la cual le falta amor. Debido a esto, Jesús no escribe un poema, pero escribe una carta. Es una carta directa y firme con palabras que deberían mover a todos los vivos y que no haría ni cosquillas a los muertos. Y en esta carta, que ha sido preservada hasta este mismo día, Jesucristo, el Rey, les dice la verdad acerca de algo que ha ocurrido con el paso del tiempo. La erosión. Porque la erosión ha impactado a aquella congregación. Creo que Jesucristo podría haber escrito algo como esto. Cada vez que yo camino a través de Asia, cuando me muevo por la bahía azul que le rodea, y cuando paso por una congregación, veo allí a gente que es fuerte y verdadera. Supongo que he estado allí cientos de veces. Pero hoy paro por un minuto, y al parar he visto algo terrible. Al dar una mirada a esta congregación he visto algo sumamente trágico. Es una congregación que no tiene amor por mí. Cuando usted oye esto, probablemente puede pensar, bueno, tal vez esa fue una iglesia que no tuvo buena enseñanza. Porque, ¿cómo es posible que una iglesia con buena enseñanza no tenga amor por Jesucristo? Las iglesias con una buena y sólida enseñanza tienen amor por Él. No esté tan seguro de lo que dice. Más bien quiero decirle que está equivocado. Esta no era una iglesia cualquiera o que tuvo malos maestros. En realidad tuvo lo mejor que existía. Fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Tal vez entonces usted piensa que fue una iglesia, bueno, si tuvo buena enseñanza. Podríamos decir que tal vez esta congregación no tuvo un liderazgo piadoso. Y tal vez hasta se atreva a condenar a los líderes o condenar a la congregación diciendo que ellos no escogieron gente que modelaba el mensaje que predicaban. Déjeme decirle una vez más. Nuevamente está equivocado. Bien equivocado. Y si usted me pregunta por qué, tengo que decirle que esta iglesia fue discipulada por Aquila y Priscila. Esta no es una congregación con líderes vacíos. Esta es una congregación que fue nutrida bajo grandes hombres. Apolos, Timoteo y aún el mismo hombre que escribió el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Exactamente, Juan, el amado. Usted estará entonces de acuerdo conmigo que ellos tuvieron no solamente enseñanza buena, sólida, sino también un liderazgo de primera. Mejor liderazgo no podía encontrar. Entonces tal vez usted va a recorrer su mente y va a pensar, si todo estaba bien dentro, algo de afuera los comenzó a influenciar, ¿no es cierto? Es allí entonces donde usted tiene que pensar, tal vez hubo influencia de algún culto pagano. Algo influenció. La tentación fue tan grande, la despreocupación tan severa, que se deslizaron y cayeron de la doctrina verdadera. Se alejaron de la buena doctrina de las Sagradas Escrituras. Una vez más, déjeme decirle, querido, está equivocado otra vez. Porque esta era una iglesia que se caracterizaba por su lucha por la verdad. Era una iglesia amante de la buena doctrina. Amante de la buena doctrina. Podríamos decir con absoluta seguridad que fue una iglesia con una fortaleza en su ortodoxia. Fue una iglesia del primer siglo que perduró tal vez más que ninguno otro de los ministerios apostólicos.
Interesante, ¿no es cierto? Deme un poco de su tiempo y permítame mostrarle que no solo fue una iglesia como la que mostré, sino además que tenía grandes fortalezas. Observando las palabras que la describen, puedo observar por lo menos 3 palabras importantísimas. Recuerde quién es quien habla. Es Jesucristo. Él está diciendo la verdad con respecto a esta congregación que tenía virtudes increíbles. Mire lo que dice Jesús. Yo conozco tu trabajo y paciencia. Pongamos estas palabras descriptivas juntas y va a tener que concluir que era una iglesia llena de energía, trabajo y paciencia, trabajadora dura. Y me saco el sombrero por esta iglesia del primer siglo que fue tan ferviente en sus actividades. Trabajo arduo. Quiero decirle que esta gente no era floja, ¿no es cierto? No era un grupo de gente vaga. No eran tibios como los de la Odisea. No fueron letárgicos como muchas grandes iglesias. Más bien trabajaron dura y arduamente, como muchas grandes iglesias. Ellos estaban alcanzando gente con el mensaje del Salvador. Manejaban la espada de 2 filos fielmente. Eran activos, muy activos, energéticos. En nuestros días hay muchas de nuestras iglesias que ni siquiera se dan cuenta que van perdiendo su efectividad, precisamente porque existe un gran activismo. Hay mucha actividad, pero no hay vida. Leí un reporte de una iglesia. Este informe fue enviado a las oficinas centrales de su denominación al final de un año como un informe. Escuche lo que decía el informe. Reportamos lo siguiente. No tenemos nuevos miembros. No hemos tenido bautizos. No tenemos un plan de evangelización. No tenemos ofrendas para misiones. Entonces, al final de aquella carta, ellos pusieron lo siguiente. Hermanos, oren por nosotros para que seamos fieles hasta el final. ¿Fieles? ¡Fieles! Amigos, ellos ya llegaron al final, sin ser fieles. Ya están al final y ni siquiera se dan cuenta. Esta iglesia de Éfeso no era así. Era muy diferente. Esta era una congregación donde lo tenían todo y todavía mucho más. Allí existía mucha gente. Y no solo gente, habían muchas personas involucradas, tenían mucha actividad, existía un arduo trabajo. Muchas personas ejerciendo con mucha energía diferentes actividades por la causa del Señor Jesucristo. Estaban envueltos en una gran batalla. Y cuando usted iba a Éfeso, usted podía sentir el movimiento y la fortaleza de aquella congregación. Usted bastaba con que visite la congregación y se daría cuenta de la gran actividad que existía. También note que esta fue una iglesia perseverante, conocida por su paciencia. Llamémosle a esto una fortaleza triunfadora. Vea lo que dice. Yo conozco tus obras, dice el Señor, tu arduo trabajo y paciencia. Una fortaleza triunfadora. Tal vez usted pensará, ¿qué significará lo que dice en el versículo 3? Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Al escuchar esa descripción, ¿no es cierto que uno tiene que pensar qué linda congregación es esta? Qué linda congregación es esta. Me gusta esta descripción porque no tiene ninguna referencia a un estilo de vida pasivo dentro de la iglesia. Al contrario, trabajo arduo, paciencia, sufrimiento, sin desmayar. En cambio, está mostrando aquello, una fortaleza triunfadora, una actitud de lucha en contra de toda fuerza. Eso es persistencia. Eso es mantenerse poco a poco, aunque pase por golpes, sufrimientos, maltratos, siguen adelante, fieles. Leí hace algún tiempo de un evangelista que le gustaba cazar. Y fuera de la temporada de cacería, a él le gustaba alejarse de las multitudes. Entonces compró 2 perros perdigueros. Los entrenó muy, pero muy bien. Eran perdigueros de fina sangre. Eran hermosos ejemplares.
Cuando ya eran maduros y este evangelista acostumbraba guardarlos en su patio, le gustaba disfrutar jugando con ellos, entrenándolos y usándolos también para la cacería. Sin embargo, una mañana, mientras él estaba en la cocina, notó que había un pequeño bulldog. Un pequeño y feo bulldog venía por el callejón que se comunicaba con la cerca del patio de su casa. Comenzó a observarlo y se dio cuenta que este pequeño bulldog se metió arrastrándose por debajo entre las tablas y estaba allí feliz saltando en su patio. Cuando él miró y fue a buscar a sus perros, pensó: «¡Caramba! Este perro entró en mi patio, se metió en mi patio», y lo vio y dijo: «Este perro va a tener que aprender a quedarse afuera. Va a tener que aprender una buena lección». Y entonces él se preparó, le envió a sus perros. Y aquellos perros perdigueros salieron y le dieron una tremenda paliza al pequeño bulldog. Dientes, pelos quedaron regados por el patio trasero. Entonces aquel pequeño bulldog salió una vez más por entre las tablas, lamiendo sus heridas y lloriqueando por el callejón. A la siguiente mañana, cerca de la misma hora, el mismo bulldog regresó otra vez. Interesante. Regresó otra vez. El perro tomó los mismos pasos. Se acercó nuevamente, escarbó un poco, se metió por debajo de la cerca e ingresó al patio. Y ocurrió la misma cosa. El evangelista vio con deleite una vez más cómo sus perros, una vez más, le dieron una inmensa paliza a aquel pobre bulldog. El mismo que una vez más, la misma rutina, regresó por el callejón lloriqueando y se fue. Un día el evangelista tenía que hacer un viaje de 2 semanas. Cuando él regresó, preguntó a su esposa: «Hijita, ¿cómo están los perros?». Ella contestó: «Si quieres oír esto, mejor es que te sientes. No lo vas a creer. Cada día, cerca de la misma hora, cada día, el mismo bulldog vino igual por el pasaje, se metió por las tablas. Esto lo hizo cada día. Todos los días hacía lo mismo. Por algunos días los perros perdigueros le estuvieron pegando y le dieron paliza tras paliza, hasta que finalmente él comenzó a derrotarlos. Y entonces la esposa del evangelista le dijo: «¿Y sabes qué, querido? Ahora cuando él viene por el pasaje y comienza a meterse por debajo de la cerca, son nuestros perros los que huyen al sótano, corriendo y lloriqueando». Esa es una fortaleza triunfante. Raro ejemplo, pero así sucedió con la iglesia de Éfeso. Así sucedió. Fortaleza triunfadora. Con nosotros muchas veces no es así, un poco, que suceda y estamos listos para abandonarlo todo, pero no fue así con una iglesia trabajadora, fuerte, firme, la iglesia de Éfeso. Ellos siguieron, a pesar del sufrimiento y las complicaciones, siguieron arrastrándose debajo de las tablas del cerramiento, siguieron regresando una y otra vez y luchando una y otra vez, aunque a veces eran derrotados, aunque le dieron tremenda paliza, hasta que finalmente tuvieron una fortaleza triunfadora. ¿Ha regalado alguna vez usted a sus hijos uno de aquellos pequeños juguetes que tienen bastante peso en el fondo? Recuerdo haber visto alguno. Muñecos, los llaman algunos muñecos porfiados. Usted los patea, los vuelve a patear, se van hacia el lado, se caen, se levantan otra vez, los vuelve a patear, vuelven a caer, se levantan otra vez. De ese tipo era la iglesia de Éfeso. Seguían siendo golpeados y se volvían a parar. Y otro golpe más al suelo y se paraban. Y perseveraban continuamente. Tenían fortaleza. Mientras muchas iglesias con cualquier tropiezo están listas a claudicar, no era la experiencia de la iglesia de Éfeso. Jesucristo dice: «Les alabo por esto. Ustedes son perseverantes, activos, una iglesia llena de energía». Y hay algo más. Miren el versículo 2.
Tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sabes qué? Esta era una iglesia con discernimiento. Había tenido grandes maestros, gran enseñanza, hombres de Dios, temerosos de Dios, habían pasado con paciencia por en medio del sufrimiento y tenían discernimiento. Esta iglesia sabía lo que Dios había dicho acerca de la verdad. Sabía lo que Dios decía acerca del error. Podían discernirlo. Perdonen la expresión. Pero nadie les metía el dedo en la boca. Esta iglesia sabía lo que Dios había dicho. Y cuando ellos se encontraban con una pequeña sospecha, inmediatamente analizaban la situación. Ellos tuvieron cuidado. Estaban alertas a cualquier error. Ellos nunca aceptaron a un hombre hereje, nunca. Nunca aceptaron un compañero de mente abierta al pecado, nunca. Nunca ellos abrazaron a un hombre que estaba sembrando dudas para decir, es un hombre honesto, estudioso. Esta congregación a lo negro llamaron negro. Enfrentaron lo erróneo. Cuando un falso profeta comenzó a enseñar, ellos lo silenciaron, lo callaron. Fue una iglesia de pureza doctrinal, sin corrupción, sin profanación, notoria por pararse firme en defensa de la verdad. Es muy fácil estar un poco descuidado en esto. Y a veces en medio de nuestro deseo de ser simpáticos y atractivos con la comunidad en que estamos y que desconoce la verdad, es fácil perder el filo que debe tener la espada. Es fácil perderlo. Es fácil ir perdiendo nuestra identificación con Dios y sus valores y sus principios y comenzar a identificarnos con el mundo y sus valores y su filosofía. Poco a poco vamos perdiendo la distinción. Es muy fácil. Pero esta iglesia no aceptaba aquello. Era notoria por pararse firme. Defendía la verdad. No estaban perdiendo el filo de su espada. Y quiero que sepa usted que no llegará a ser de ninguna manera más atractivo o simpático por llegar a ser más tolerante con el pecado o con las personas que están en el error. Lo que usted está haciendo es perdiendo el filo de su espada. Y Jesús alaba a esta gente que no lo pierde. Los alaba porque han sabido enfrentar el error. Esto es tan notorio que aún el Señor nombra a uno de los grupos con los cuales ellos tuvieron que enfrentarse. Y los elogia por saber confrontar el error y el pecado. Vaya que iglesia. Parece que todo va bien, ¿cierto? Pero en el programa de la próxima oportunidad que nos reunamos, veremos que casi todo iba bien, pero algo importante iba mal. ¿No será lo mismo con su vida? Indudablemente, una casa sin vida, sin habitantes en su interior, no solamente nos muestra una casa vacía, sino también una escena deprimente. Creo que la situación es mucho peor cuando esto ocurre en la vida de una congregación. Cuando aquel lugar que se construyó para refugio en tiempo de angustia, para la adoración del Dios Todopoderoso, se ha convertido en un lugar de reuniones de personas sin amor. La verdad es que un edificio puede estar lleno, pero con gente vacía. Actualmente, en Visión para Vivir, estamos presentando una serie sobre las cartas a las iglesias que nos entrega lecciones perennes para el cuerpo de Cristo. Les recordamos que este ministerio depende de las oraciones y la ayuda de los oyentes como usted, es decir, quienes se benefician de nuestras enseñanzas. A la vez, como una forma de servir a nuestros oyentes, los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea preparan libros con el propósito de ayudar a quienes desean profundizar su conocimiento de cómo vivir como un verdadero cristiano. Algunos títulos disponibles son Una fe sencilla, El despertar de la gracia, ¿Por qué Dios?, El misterio de la voluntad de Dios, Desafío a servir y Afirme sus valores, escritos por el pastor Chuck Swindoll. También Tesoros de intimidad, ¿Conoce usted a su esposa y conoce usted a su esposo? Estos libros están disponibles en nuestro sitio internet en www.visionparavivir.org. Si no ha tenido la oportunidad de escuchar los primeros programas de esta serie, ahora puede solicitarla.
El costo es de $30 y no incluye gastos de envío. Son 20 programas de radio en 10 discos compactos. Llame al 1-800-89-VIVIR, o sea, 1-800-898-4847 y solicítela. Y ahora le invitamos a terminar este programa con un momento de oración. Señor, qué trágico es ver una casa sin vida, pero mucho más trágico debe ser para ti mirar una iglesia sin amor. Cuando tú caminaste allá en las iglesias del primer siglo, tu corazón fue movido a tal punto que escribiste carta personal a ese grupo de creyentes de la iglesia de Éfeso, recordándoles que no debían olvidar su primer amor por ti. Aquella carta no ha quedado en el olvido. Señor, está incluida por la inspiración de tu Espíritu en este libro de Apocalipsis. Y hoy hemos abierto ese libro y tú mismo nos has hablado a cada uno de nosotros. Estás hablando a cada individuo en particular y concerniente a su propia situación. Es que algunos se han convertido en excelentes activistas cristianos, pero han perdido su pasión por tener intimidad contigo. Señor, que tu palabra haya tocado lo más profundo de sus corazones. Señor, gracias por hablarnos y ayudarnos para que, sobre todas las cosas, te amemos a ti. Permite, Señor, que cada uno de los oyentes haga un esfuerzo sobrehumano para restaurar su primer amor. Gracias, porque tú nunca lo pierdes. Y permites que podamos restaurarlo con tu ayuda. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sintonícenos de lunes a viernes a la misma hora por esta misma estación de radio y juntos encontraremos más visión para vivir con las enseñanzas de la palabra de Dios que nos entregan los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea.